Are you ready? Yep. All right, so I want this lesson to be a really practical lesson. Yo quiero que esta lección sea una lección práctica. And I know we are going to have a question and answer period, but if you have easy questions or during this section, or you want to make a comment, you can feel free. Yo sé que vamos a tener una sección donde vamos a dar preguntas y respuestas, pero si en esta sección tú tienes alguna pregunta o comentario, por favor denlo. I want this to be more like a class than a sermon. Yo quiero que esto sea un poquito más como tipo clase que tipo sermón. And I want to begin by thinking about the idea and expounding on the idea of parenting being training. Y yo quiero pensar sobre la idea que el ser padre es ser entrenador. There are really three important aspects of any kind of training. Y hay tres aspectos importantes en cualquier entrenamiento. The first one is that we have to communicate the expectations. Primeramente tenemos que comunicar las expectativas. And then we must equip those who are being trained. Segundo, tenemos que equipar a los que están siendo entrenados. And then that has to be followed up by frequent and consistent practices. Y tiene que darle seguimiento con seguir haciendo prácticas. You know, these are the same kind of things that Jesus did with the disciples. Estas son los tipos de cosas que Jesús hizo con sus discípulos. You think he told them in the beginning that he was going to make them fishers of men. Por ejemplo, él le dijo al principio, yo lo voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. So he's telling them what he expects from them. So él le dijo, esto es lo que yo espero de ustedes. And then he spends the next several years training them on how to do that. Y después pasa los siguientes años entrenándolo haciendo And eso. even giving them opportunities to go out and teach on their own. Y hasta dándole oportunidades para que ellos vayan y enseñen por ellos mismos. So I want to break down these three ideas. Yo quiero romper o desarrollar estas tres ideas. Let's think about expectations, communicating our expectations to our children. Primero, pensemos en expectativas, comunicando nuestras expectativas a nuestros hijos. When we think about raising children, we have to have what I call big picture goals. Cuando nosotros pensamos en entrenar a nuestros hijos, tenemos que pensar en metas grandes. And I've mentioned some of those. Y yo mencioné algunas de esas. That we know we want our children to be Christians, we want them to love God. Nosotros queremos que nuestros hijos sean cristianos, que amen a Dios. We want them to be gentle and loving. Queremos que sean gentiles, que sean amorosos. We want them to be effective members of our community. Queremos que ellos sean miembros efectivos en nuestras comunidades. So as I'm raising our children, I have to be thinking about those ideas. So mientras yo estoy criando a mis hijos, yo tengo que estar pensando en esas ideas. So that even when I'm dealing with training and behaviors today, I'm really thinking about how they will be in a couple of years. Así que cuando yo estoy entrenando y criando ahora, yo estoy pensando en cómo van a ser en los años futuros. Since we wanted our children to be adults who loved the Lord and were good members of society, Como nosotros queríamos que nuestros hijos fueran buenos adultos que amen a Dios, we parented from that perspective. nosotros fuimos padres con esa perspectiva. So in this moment when something is going on, how do I train my children for that moment? So en este momento, cuando algo está pasando, ¿cómo yo entreno a mi hijo para ese momento? That is really preparing them for future moments. Que realmente es entrenándolo para momentos futuros. And so then we would try to communicate that to our children. Así que nosotros tratábamos de comunicarle eso a nuestros hijos. What do you expect from them right now? ¿Qué yo espero de ellos ahora? I mean, think about just practical ideas. Piensen en cosas prácticas. You know, I want my child to get in the car seat without incident. Yo quiero que mi hijo se ponga en el asiento del carro sin accidente. I've seen parents who don't put their children in car seats. Yo he visto a padres que no ponen a sus hijos en asientos de niños de carro. And they would say, well, I can't make him get in that car seat. Y ellos le dicen, yo no puedo meterlo en ese asiento. And my response was, aren't you bigger than him? Y mi respuesta es, ¿no eres tú más grande que ellos? Aren't you stronger than him? ¿No eres tú más fuerte que ellos? Well, then you can get him in the car seat. Así tú lo puedes poner en ese And asiento. so you talk to him about getting in the car seat.
So tú le hablas a ellos de ponerlo, de que tienen que estar en ese asiento. You may have to force him to get in the car seat. Quizás tú tengas que forzarlo a que se ponga en ese asiento. But again, this is part of the big pictures that you're trying to build in him, the big blocks you're trying to put in him. Pero acuérdense, esto es parte de la gran foto o la gran foto que tú estás pintando en la vida de ellos. Number one, because we understand the government says he has to be in a car seat. Primero entendemos que el gobierno dice, tú tienes que estar en esa silla. And as Christians, I have to submit to the government. Y como cristiano yo tengo que someterme a eso. And so does he. Y ellos lo tienen que hacer igualmente. He may not like being in the car seat. Quizás a él no le gusta estar en ese asiento. But he has to be in the car seat because that's what I've told him to do. Pero él tiene que estar en ese asiento porque eso fue lo que le dije, que yo le dije a él que tenía que hacer. We don't always like it when God tells us to do something. A nosotros muchas veces no nos gusta cuando Dios nos dice algo. But again, I'm helping him understand, or her understand, what it means to be godly. Yo le estoy ayudando a él o a ella a que entiendan lo que significa ser piadoso. We want them to be quiet in church. Nosotros queremos que ellos hagan silencio en la iglesia. Not just because they embarrass us when they scream out in tears, No solamente porque nos hacen pasar vergüenza cuando ellos lloran, but because we understand that that is going to help them be effective listener when they go and listen to God's word in the future. pero porque entendemos que eso lo va a ayudar a ellos a ser oidores efectivos de la palabra de Dios. And so I have to help my child understand that's the expectation. So yo tengo que ayudar a mi hijo a ver que esa es la expectativa. I don't want my sons hitting their sister. Yo no quiero que mis hijos le den a su hermana. And so we have to talk about that. So nosotros tenemos que hablar sobre eso. And I don't want them to hit their sister because I don't want them to hit other people. Yo no quiero que le den a su hermana porque no quiero que le den a otras personas. I certainly don't want them to hit their wives someday. Yo no quiero que ellos le den a su esposa un día. So we're going to talk about that and show these expectations and put that in the child. Así que vamos a hablar de eso, vamos a comunicar esas expectativas y poner esas cosas en el niño. Because we're trying to take them somewhere Porque estamos tratando de llevarlo a cierto lugar. to be godly grown-ups. Para que ellos sean adultos piadosos. But in that moment, we also have to understand what's reasonable to expect. Pero en esos momentos también estamos pensando, ¿qué tiene razón esperar? You know, Jesus did not on one day say to Peter, I'm going to make you a fisher of men. Jesús no le dijo a Pedro, en un día yo voy a hacer que tú seas pescadores de hombre. And then turn right around and send him to Spain the very next Y day. el próximo día lo mandó a España para que predique. He had to train him and prepare him for that. Él tenía que entrenarlo y prepararlo para eso. And I think sometimes we have too high expectations for our children. Y muchas veces tenemos expectativas demasiado altas para nuestros hijos. We were standing in line waiting for food one day with a young family. Estábamos esperando en línea con una familia joven. And it's a family that we know well. Es una familia que nosotros conocemos bien. And their son is a good boy. Y su hijo es un buen muchacho. He was less than 2 years old. Él tenía menos de 2 años. He knew a few words. Él sabía algunas palabras. But as we're standing there in line, he starts getting fussy. Pero él está ahí parado en la línea y se comienza a mover. Now, we've had two sons. We've had 4 children, 2 sons. Nosotros tenemos 4 hijos, 2 de ellos varones. We understood that boy was fussing because he was hungry. Y sabemos que ese muchacho estaba así porque tenía hambre. And his father said to his mother, Y su padre le dijo a su madre, "Why is he crying?" ¿por qué él está llorando? And she said, "I don't know. He won't tell me. Yo no sé, él no me está diciendo. And until he tells me what he wants, he's not getting anything." Y hasta que él no me diga lo que él quiera, él no va a obtener nada. And I'm thinking, all he can say is ball. Y yo estaba pensando, lo único que puede decir es bola. How is he going to tell you, I want a hot dog and I want fries with ketchup? ¿Cómo él puede decir, yo quiero un hot dog con ketchup y papitas fritas? He was telling the parent what was wrong. Él estaba diciendo al padre que tenía algo mal. And she should have been listening. Y ella tenía que estar escuchando. And then dealt with it as in an age-appropriate way. Y tenía que lidiar con eso de una manera adecuada. Sometimes when we're thinking about our children and expectations, there are some things they can't control. Cuando a veces pensamos en nuestros hijos y expectativas, hay cosas que ellos no pueden controlar. One night I opened the door because I could hear my daughter Faith
when she was very young in bed. Una noche yo abrí la puerta porque estaba escuchando a mi hija Faith ahí. And I opened the door and I said, Faith, you need to go to sleep. Y yo le dije a ella, Faith, tú tienes que dormirte. And she said, I don't know how. Y ella dice, yo no sé cómo. What are you doing? ¿Qué tú haces? You can't make yourself go to sleep. Tú no puedes forzarte a dormir. It was something that she couldn't control. Es algo que ella no podía controlar. So here's what I said. Y esto fue lo que yo le dije. Okay, you don't have to go to sleep, Tú no tienes que dormir. but you have to lay there, be quiet, and be still. Y ella, pero tú sí tienes que quedarte ahí en la cama, tranquila, sin hablar. That was something she could control. Eso es algo que ella sí podía And controlar. as you well know, in 10 minutes, she was asleep. Pero y como ustedes saben, en 10 minutos ya estaba durmiendo. But we have to understand there are some things our children really can't control. So hay cosas que tenemos que entender que algunas cosas nuestros hijos no pueden controlar. And so we need to think about our expectations in that regard. Así que tenemos que pensar en nuestra expectativa. You also need to know your child. Tú tienes que conocer a tu hijo. And this helps with expectations as well. Y eso ayuda con expectativas también. Again, I can think about times when one of our sons was misbehaving. Yo puedo pensar en tiempo cuando uno de nuestros hijos no se estaba comportando bien. And so you almost like go through a mental checklist. Y tú comienzas mentalmente a eliminar cosas, So could he be hungry? Puede tener hambre, Is he sick? está enfermo, Is his diaper wet? tiene su diapers mojado. So which one of those things is it? You have to know your child. ¿Cuál de esas cosas es? Tú tienes que conocer a tu hijo. Have you noticed, like, when you have an infant, that you can often tell the difference between cries? ¿Tú te das cuenta cuando tú tienes infantes que a veces tú puedes distinguir solamente con el llorar? So again, that's helping you with your expectations for the child. Eso te ayuda a ti con tus expectativas que tú tienes del niño. And I think it's important to talk to your children about those expectations. Y es importante hablar a tus hijos sobre esas expectativas. And even the big things. Y hasta las cosas grandes. I would tell my son, I don't want you to treat this toy so roughly. Yo le decía a mi hijo, yo no quiero que tú trates a este juguete tan duro. Now there are some toys that can be treated roughly. Hay juguetes que tú puedes maltratarlo. But in this instance, don't treat this so rough. Pero tú no trate a ese juguete tan And I mal. said, I'm trying to help you learn to be gentle. Yo te estoy tratando de ayudar a que tú tienes que ser gentil, suave. So that when you're an older man, you will learn to be gentle. Para que cuando tú seas un hombre más mayor, tú sepas ser gentil y suave. So he understood there was something bigger behind what I was trying to do. Así que él entendía que había algo más grande que Simon estaba tratando de ayudar a él a ver. And let me say this about expectations. Déjame decir esto sobre las expectativas. The expectations must be for your child's good, Y estas expectativas tienen que ser para el beneficio de tu hijo, not for your pride or your ego. no para tu orgullo o tu ego. See, sometimes we push our children to be smart because we want them to be the smartest kid in the class. A veces empujamos que nuestros hijos sean inteligentes porque queremos que sea el más inteligente en la clase. I've seen parents push their children to be athletes because they themselves weren't able to be a college athlete. Yo vi padres que empujaban a sus hijos a ser atletas porque ellos no pudieron ser atletas And they en la secundaria. And they were living their dreams through their Y children. ellos estaban viviendo sus sueños por medio de sus hijos. And that's not the way we should be. Y de esta manera no se puede ser. Having smart children is not about having the smartest child in the class. El tener hijos inteligentes no es el tener el hijo que sea más inteligente en la clase. And honestly, I really didn't care if my children were all that smart. Y a mí, déjeme decirlo honestamente, a mí no me importaba si nuestros hijos eran tan inteligentes o no. I wanted them to be godly. Yo quería que ellos sean piadosos. And if you're just average intelligence and godly, you're going to go a whole lot further in life. Pero si tú eres piadoso y average en tu inteligencia, tú vas a ser mejor en la vida que el inteligente. Because that life ends in heaven, Porque esa vida acaba en el cielo, which is not an end, but a beginning. que no es un final, sino un principio. So it's not about your bragging rights. No es sobre tu jactarte, It's about their righteousness. es sobre su justicia.
So let's talk about equipping. Pensemos en esta idea de entrenar. Again, I think as a leader of my family, my job is to equip my family. Como líder de la familia, mi trabajo es equipar a mi familia. A good boss comes to an employee and says, "What do you need to do your job?" Un buen jefe va a su empleado y le dice, ¿cómo te puedo ayudar a hacer tu trabajo mejor? And again, I think we see God doing the same thing for us. Y de la misma manera vemos que Dios hace lo mismo para nosotros. Not only has God given us His Word, according to 2 Timothy chapter 3, No solamente Dios nos ha dado su palabra en 2 Timoteo capítulo 3, but in Ephesians chapter 4, He talks about men that He has given us. pero en Efesios capítulo 4 él habla de hombres que nos has dado. Apostles, prophets, and pastors and teachers. Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. He's given us those to equip us Él nos ha dado esas personas para equiparnos, so that we can stand against the devil. para que podamos pelear en contra de Satanás. So once I have expectations for my children, Cuando ya yo tengo expectativa de nuestros hijos and I've communicated those expectations, y yo he comunicado esas expectativas, now how do I help the child meet those expectations? ¿cómo yo ayudo a que el niño pueda llegar a esas expectativas? And the first thing that requires is planning and preparation on our part. Y lo primero, el primer paso es planear y preparar de nuestra parte. I can think about another situation with a family that we know. Yo puedo pensar en otra situación con una familia que yo conozco. They were trying to get their child, their son, to be quiet during church. Ellos estaban tratando de que sus hijos no hicieran bullo en la iglesia. And they wanted him, at 2 years old, to sit in a chair and listen to the sermon. Ellos querían que ellos se sentaran en la silla y que escucharan el sermón. And just sit there with nothing to occupy his mind or his time. Que se sentaran ahí sin nada que ocupara su mente. They wanted him to sit there like a grown-up and not move. Ellos querían que él se sentara ahí como un adulto y que no se moviera. Now, not to mention that the fact that the father himself was moving around a lot. El mismo papá se estaba moviendo mucho. But I told him, I said, it is impossible for your son to sit there like that. Yo le dije a él, es imposible que tu hijo se siente ahí. This is what I asked his father. Eso fue lo que yo le dije al papá. I said, how would you like to sit and listen to a man talk about football? ¿Cómo te gustaría a ti de sentarte tú ahí y que un hombre hable de fútbol In Spanish, en español, when you can't speak Spanish? cuando tú no puedes hablar en español? How interested would you be? ¿Qué tan interesado estuvieras tú? How long would you sit still? ¿Qué tan largo tú pudieras escuchar? That's what the man was asking his son to do. Eso era lo que el papá le estaba diciendo al niño que tenía No. que hacer. I was speaking English, Yo estaba hablando inglés, but to that little boy, it might as well have been Spanish. pero para ese muchacho era como español para él. He didn't understand the words I was using. Él no entendía lo que yo estaba diciendo. And so I told him that you have to equip that son. Así que yo le dije a él, tú tienes que equipar a tu hijo. And that takes planning Y eso toma planear and y preparation. preparación. For instance, let's back up and think about this for a minute. Por ejemplo, vamos a dar algunos pasos para atrás y pensar en esto. If I want my child to be quiet in church, Si yo quiero que mi hijo esté silencioso en la iglesia, they're going to need plenty of rest, right? ellos van a tener que descansar bien. Because when they get tired, they get cranky. Porque cuando ellos están cansados, ellos se ponen mal. They're going to need a full belly, right? Ellos van a tienen que estar llenos. Because they start whining when they get hungry. Porque cuando tienen hambre, comienzan a protestar. I start whining when I get hungry. Cuando yo tengo hambre, yo comienzo a So protestar. certainly he is. De seguro él es así. There's something to be said about this. You need calm preparation. Hay algo que se puede decir sobre esto. Tenemos que tener preparaciones calmadas. If before church, when you're at home getting ready to come to church, Si cuando estamos en la casa
preparándonos para ir a la iglesia, if you're running around at the last minute grabbing this and grabbing that and putting coats on, si tú estás corriendo, poniendo el codo aquí, echándote rápido para allá, haciendo esto aquí, and throwing them in the car seat and driving like a madman to get to tirándolo en church, el asiento, dándote rápido, and then you get them out of the car quickly and try to get them into the building real y quickly, tú lo sacas del carro y lo pones en el edificio, and then you come in and you put him in a seat. y después aquí tú lo pones en el asiento. No way he's going to be still. No hay manera en que él va a estar tranquilo. Because everything has been so frantic already. Porque todo ha sido tan rápido. So we need to work and plan. Tenemos que trabajar y tenemos que That planear things will be calm. para que las cosas sean calmadas. And I know there are exceptions. Y yo sé que hay excepciones, But if that describes you every week, you need to make some changes. pero si eso te describe a ti toda la semana, tienes que hacer algunos cambios. And the last thing, I think, to have our children quiet in that moment. Y de tener a nuestros hijos calmados o silenciosos en esos momentos. You need to give them something to do. Tú tienes que darle cosas que hacer. There are plenty of things that they could be doing that even has a godly or a spiritual application. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer que aún tienen aplicaciones piadosas. You can give them books to look at that teach the Bible. Tú le puedes dar libros a ellos que enseñan la Biblia. Maybe a page to color that has to do with their Bible class lesson. O una página que ellos puedan dibujar que tienen que ver con la lección que ellos van a hacer en la Biblia. But just anything to keep their mind occupied. Cualquier cosa para que su mente esté ocupada. Because you're training them that when we come to church, we don't just sit silently. Para que ellos aprendan que cuando llegamos a la iglesia no es solamente para sentarnos silenciosamente. We come here to engage our heart and our mind. Sino que venimos aquí para poner nuestros corazones y nuestra mente en las cosas de Dios. And that helps them understand that. Y eso lo ayuda a ellos a hacer eso. And I also want you to understand that equipping your children often requires a sacrifice on your behalf. Quiero que entiendan que el equipar a nuestros hijos muchas veces significa que tenemos que sacrificar. When we had our children and they were young, Cuando teníamos a nuestros hijos y eran jóvenes, I would be preaching, yo estaba predicando. and so Teresa would have them on the pew by herself. So ella tenía, Teresa tenía los hijos ahí en los asientos sola. She probably didn't hear a lot of those sermons Ella quizás no escuchó mucho de esos sermones because she was having to deal with the children. porque ella estaba lidiando con los muchachos, But she was training them. pero ella estaba entrenándolos. And as they got older, she got to listen to sermons more, So, mientras ellos estaban más grandes, ella podía escuchar los sermones mejor. which made it much easier for me to preach old sermons. Es que era mucho más fácil para mí predicar sermones viejos. But I think about times when I would teach my children how to go fishing. Yo estaba pensando en tiempo cuando le enseñé a mis hijos a pescar. The very first time I took them to go fishing, I took a fishing pole with me. La primera vez que yo los llevé a pescar, llevé a un palo de pescar. So I get each one of them with their fishing poles ready to fish. So, yo los tenía a ellos, cada uno con su palo para ir a pescar. And then I'm about to throw my fishing line out there too. So, yo voy a tirar mi palo, fishing line, el palo del pescar ahí para pescar. That's a hard word. Yeah, something like that. You need to learn to fish. Yeah, that's right. In Spanish. And then instantly one of them had a problem. Instantáneamente uno de ellos tuvo un problema. And so I didn't get to fish. Así que yo no pude pescar. And it made me frustrated. Y eso me frustró. But the next time I went fishing, Pero la próxima vez que fuimos a pescar, I didn't even take a fishing pole. yo ni llevé un palo de pesca. I had to make that sacrifice. Yo tuve que hacer ese sacrificio. In order to teach them to fish, I had to give them all of my attention. Para enseñarle a ellos a pescar, tuve que darle a ellos toda mi atención. And again, the same thing can happen in other areas of our life. Y de igual manera eso puede pasar en otras áreas de nuestra vida. Again, maybe what you really want to do after work is sit down and watch television. Quizás lo que tú quieras hacer después del trabajo es sentarte y mirar televisión. But in order to equip your children, you're going to have to get up and do something with them. Pero para tú equipar a tus hijos, tú vas a tener que levantarte y hacer algo con ellos. And again, it requires sacrifice from us. Y de nuevo, requiere sacrificio de nuestra parte. Now, something I've also seen parents do Otra cosa que yo he visto que los padres hacen is take away the equipment. es de quitarle el equipo.
I've seen a child maybe before sitting in church looking at a book. Yo veo a un niño que está ahí en la iglesia mirando un libro. And then all of a sudden he might start saying, "That's a cow. The cow says moo." Y el muchacho comienza a decir, esto es una vaca, y la vaca dice mu. And then mom will reach over and take the book from him Y la mamá va y le quita el libro. and say, "Shh," Y le dice, "Shh, cállate." and then not give anything else to the child. Y no le da ninguna otra cosa al niño. And then he starts squirming Y él comienza a moverse. and asking for the book back. Y ya comienza a hablar sobre el pidiendo el libro para atrás. And then the next thing you know, mom's taking him out to give him a spank. Y después la mamá sale para darle una pela. Now, what went wrong? ¿Qué pasó ahí? Mom didn't handle the situation right. La mamá no manejó esa situación And bien. again, I'm not trying to judge anyone Yo no estoy tratando de juzgar a nadie, because I understand sometimes that's maybe the right thing to do. porque quizás en esa situación fue lo correcto. But sometimes maybe the better thing to do would have been this. Pero quizás lo mejor que se podía hacer en esa When situación, the child said, "Look, that's a cow. The cow says moo." es que cuando el muchacho dice, ahí está la vaca, y la vaca dice mu, You could say, "Shh, le dice, shh, be quiet or I'm going to take the book away." ten silencioso, te voy a quitar el libro. At least you've given the child an opportunity to make the change that you really want them to make. Quizás tú le das una oportunidad al muchacho a hacer el cambio que tú quieres que yo haga. The third thing that we want to think about is being consistent in that. La tercera cosa que queremos pensar es de ser consistente en eso. You know, we know that God does not change. Nosotros sabemos que Dios no cambia, And so we need to make sure that we are consistent. así que nosotros tenemos que asegurarnos de nosotros ser consistentes. Now, we're going to learn and gain wisdom, Nosotros vamos a crecer y adquirir sabiduría, but we need to be consistent in our training. pero nosotros tenemos que ser consistentes en nuestro entrenamiento. One of the things that requires is for us just to keep up with our children. Y lo que eso significa es que muchas veces nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Where are they? ¿Dónde están ellos? Where are they physically? ¿Dónde están ellos Do físicamente? you know where they're at? ¿Sabes tú dónde están? Where are they emotionally? ¿Cómo están ellos emocionalmente? Where are they spiritually? ¿Cómo están ellos You espiritualmente? need to know those things. Tú tienes que saber esas cosas. And I don't know any way to do that other than to observe them. Yo no sé, la única manera que yo sé de hacer eso es observándolo. The Bible often talks about the fact that God's eyes are on us and His ears are open to us. La Biblia muchas veces habla que los ojos de Dios están en nuestra vida, sus oídos están atentos. And so we need to make sure that our eyes are on our children and our ears are open to them. Tenemos que asegurarnos que nuestros ojos estén en nuestros hijos y nuestros oídos atentos. Let me just say this about keeping up with them physically. Debe hablar sobre esto de estar pendiente de ellos físicamente. Do you know that just this year, and this isn't the first time this has ever happened, Solamente en este año, y esta no es la única vez que ha pasado. just this year I saw a story out of Florida Yo vi una historia en Florida where a 2-year-old baby girl donde una muchachita de 2 años, drowned in the family swimming pool. ella se ahogó en la piscina de la familia. And she'd only been missing for 2 minutes. Y ella solamente desapareció por 2 minutos. 2 minutes was No. all it took. 2 minutos. Eso fue lo que pasó. And again, I'm not passing judgment on the family in any way. Yo no estoy pasando juicio en esa familia. I just want you to think about that to prevent a tragedy in your own life. Yo lo que quiero que tú pienses en eso para que tú puedas evitar una tragedia. I also know a really sad story from that happened in church. Yo sé de una historia bien triste que pasó en la iglesia. There was a little boy in a church, Había un muchachito en la iglesia and his parents weren't keeping up with him. y sus padres no estaban pendientes de él. And he ran into an elderly lady and knocked her down. Y ella corrió y le dio a una anciana en la iglesia. The fall broke her hip. La caída le rompió la cadera. While she was in the hospital, she got pneumonia, Cuando ella estaba en el hospital, le dio neumonía. and she never recovered. She passed away. Y ella nunca se recuperó y murió. All because that little boy ran into her and knocked her down. Solamente porque ese muchachito le corrió y le dio.
things happen very quickly. Las cosas pasan rápidamente And we don't want anything to happen like that. y no queremos que ninguna de esas cosas pase. Keeping up with them emotionally means to understand when they're having a bad day. Tener cuidado de ellos emocionalmente es estar pendiente cuando ellos tienen un mal día, When they're feeling sick, cuando están enfermos. that we need to keep up with them and try to help them overcome the issues that they're facing. Tenemos que tener cuidado de ellos y ayudarlo a superar los problemas que tienen. And again, that requires us to be diligent, and it requires us to sacrifice our own time. Requiere que seamos diligentes y que sacrifiquemos de nuestro tiempo. When we're not on top of our children in that way, they learn some things. Cuando nosotros no estamos pendientes de nuestros hijos de esta manera, ellos aprenden algunas cosas. Sometimes they learn that we really don't mean what we say until we've said it 3 times. A veces ellos concluyen que nosotros realmente no somos personas de nuestra palabra y que cuando decimos algo realmente no lo... You know what I mean by that, right? ¿Sabes lo que yo quiero decir con It's eso? like when you say, hey, it's time to come for dinner, Cuando ellos dicen, es tiempo de venir a comer and the kid doesn't move y el muchacho no se mueve. because she knows you're going to say it 2 more times. Porque él sabe que tú lo vas a decir 2 veces más. And so that's really because we haven't been consistent. Y eso es porque no hemos sido consistentes. And they also learn that if they don't see us, they can get away with it. Y ellos también aprenden que si no nos ven, ellos pueden hacer lo que quieran. Being inconsistent breeds frustration in our children. El ser inconsistente, eso frustra a nuestros hijos. And let me also say this, we can't correct our inconsistency by being harsh and loud. Y muchas veces nosotros podemos corregir nuestra inconsistencia enojándonos y alzando la voz. Some parents teach their children that they're not serious about the rule until they start yelling. Muchos padres le enseñan a sus hijos que los padres no tienen seriedad con la regla hasta que se enojan. I wanted my children to respond to me without me having to yell. Yo quería que mis hijos me respondieran a lo que yo le decía sin tener que alzar mi voz. And the only way you can do that is by being consistent. Y la única manera de hacer eso es siendo consistente. And when you are inconsistent, it takes that much longer to train. Y cuando tú eres inconsistente, dura mucho más tiempo para tú entrenar. Because you insist on something time and again, Porque tú insistes en algo una y otra vez, and then you don't insist on it once. y después tú no insistes en una vez, And so all of the progress you've made has just went away. así que todo el progreso que tú hiciste se desaparece. It's like you've got to start all over Es again. como que tú tienes que comenzar de nuevo. So that's really what I want us to think about training. Y eso es lo que yo quería que ustedes pensaran sobre la idea de entrenar. But a big part of training is also correction. Pero una parte importante de entrenar es la corrección. And I want to use the phrase correction instead of the phrase discipline. Yo quiero usar la palabra corrección en vez de disciplina. And really, maybe they mean the same thing. Y quizás significa la misma cosa. But too often when we think discipline or when we hear punishment, Cuando nosotros pensamos muchas veces en disciplina, pensamos en castigo. and there is more to correction than just punishment. Y hay mucho más en la corrección que el castigo. The child may be doing something wrong and we need to help them learn to do it right. Cuando el niño está haciendo algo malo y tenemos que ayudarlo a hacer lo bueno. So think about, when is correction needed? ¿Cuándo es que la corrección se necesita? It's needed when the child is doing something wrong. Se necesita cuando el niño está haciendo algo mal. Not just because he's annoying us, No solamente porque lo estás molestando, not just because he's embarrassed us, no porque ellos no han hecho pasar una vergüenza, certainly not when he's just been clumsy. no porque ellos son como niños que se dan con algo. And if it's wrong, it needs to be corrected no matter how funny it might be. Y cuando es incorrecto, tiene que ser corregido
No importa cuánto Gracioso. qué gracioso es. Let me just say two things about that real quickly. Yo quiero decir algo sobre eso. We never gave spankings in our house for knocking over a glass of milk. Nosotros nunca no disciplinamos cuando alguien volteaba una copa de leche. I can remember getting spanking for knocking over a glass of milk. Yo me acuerdo que a mí me daban pelas por yo voltear un vaso de leche. Everybody knocks over milk. Todo el mundo voltea un vaso de leche. And so if you knock over a glass in our house, we'll say, that's okay, everybody spills things from time to time. So cuando alguien dice, si alguien voltea el vaso de leche, se rompe, uno dice, está bien, eso todo el mundo lo hace. And maybe the correction is to move the glass to a different part of the table. Y quizás la corrección es, vamos a mover el vaso a otra parte de la mesa. And then sometimes our children's misbehavior is hilarious. Y a veces Just fun, very fun. la conducta mala de nuestros hijos realmente da mucha risa. But if it's misbehavior, it needs to be corrected. Pero si una mala conducta tiene que ser corregida. I remember coming home one time and Teresa said, I want to tell you something. Yo me acuerdo una vez que regresé de la casa y Teresa dice, yo quiero decirte algo And don't laugh. y no te rías. And then she described to me something that my daughter had done that day. Y ella describió lo que una de mis hijas hizo ese día. I didn't laugh until I went into the bathroom and shut the door. Yo no me reí hasta que yo cerré la puerta del baño. But she needed correction. Pero ella necesitaba corrección. So why do our children need correction? ¿Por qué nuestros hijos necesitan corrección? Maybe it's because they haven't been receiving adequate training. Quizás porque no han recibido entrenamiento adecuado. Maybe it's they just didn't know any better. They were ignorant. Quizás eran porque eran ignorantes, no sabían. Maybe they were attempting a new skill. Quizás ellos estaban tratando una nueva estrategia. Maybe it was rebellion. Quizás fue rebelión. Maybe it was disrespect. Quizás fue falta de respeto. Do you understand that each one of those corrections requires different behavior from us? Tú entiendes que cada una de esas acciones necesita una corrección diferente. The correction for ignorance is not the same as the correction for rebellion. Por ejemplo, la corrección por la ignorancia no es la misma corrección por rebeldía. So it's not always going to look the same. Muchas veces no va a lucir de la misma manera. 3 things that you need to think about as you offer correction. 3 cosas que tú tienes que pensar cuando tú piensas en la corrección. Correction requires balance. La corrección requiere balance. Balance requires wisdom. Balance requiere sabiduría. Wisdom requires knowledge. Y la sabiduría requiere información. Any fool can be an extremist. Cualquier necio puede ser un extremista. So I have to know my child. Yo tengo que saber mi hijo. I have to be wise in the way that I deal with him. Yo tengo que ser sabio en cómo me manejo con él. And I have to be balanced. Y tengo que ser balance. And what I mean is, again, not being extreme either way. Y lo que yo estoy diciendo con eso es de no coger un extremo o otro. And so all of those go together to be effective in our correction. Todo eso va junto para ser efectivo en nuestra corrección. Okay, so how do I administer correction? ¿Cómo yo administro la corrección? So again, I go back to what we've been saying all along. I must pay attention and be consistent. Otra vez, como yo he dicho una y otra vez, tenemos que prestar atención y ser consistente. And I have to keep things in perspective as well. Yo tengo que tomar las cosas y ponerlas en perspectiva. Our children are foolish. They are not evil. Nuestros hijos son necios, no son malvados. Don't overreact. Train. No reaccione demasiado, entrena. Don't take it personal. It's not about you. No lo tome personalmente, no se trata de ti. It's about them. Tenemos que concentrarnos en ello. So I want to talk about some different levels of correction. Pensemos en diferentes niveles de corrección. And the first one is reminding. Lo primero es, tenemos que recordarle. We're not going to read this, but 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. Segunda de Pedro capítulo 1 del 12 en adelante.
Peter says, I have written this to you to remind you, Él le dice, yo te escribí estas cosas para recordarlo, so that you can have a reminder para que tú tuvieras un recordatorio when you need to be reminded. cuando tú necesitas ser recordado. So he says it over and again. Él lo dice eso una y otra vez. And there are times we need reminders. Y hay tiempo cuando nosotros necesitamos ser And recordados. there's times that's all that your children need is a reminder. Y muchas veces eso es lo único que nuestros hijos necesitan. Sometimes we need what we call redirecting. Lo que muchas veces necesitamos de cambio de dirección. When Paul talks about putting off the old man and putting on the new man. Cuando Pablo hable de quitarse el hombre viejo y ponerse el hombre nuevo. It's talking about taking that energy that we had in pursuing sin and using that energy to pursue righteousness. Él está hablando de tomar esa energía que nosotros usábamos para el pecado, ahora usar esa energía para la justicia. So sometimes we can see that the child might just be bored. Muchas veces podemos darnos cuenta que el muchacho lo que está es aburrido. And they're misbehaving because they just want to do something. Y ellos se están comportando mal porque quieren hacer algo. So you turn them around and redirect it. So en ese momento tú tienes que darle una nueva dirección. Give them something good to do with that energy. Darle algo bueno que hacer con esa Help them to dirección. burn energy off. Ayúdalo a que ellos malgasten o gasten su energía. If you want them to sit still at a certain time, let them run up and down the sidewalk for a few minutes. Si tú quieres que ellos se sienten tranquilos, a veces hay que dejarlos que ellos corran y se cansen. So they come in and they're just a little bit more tired. Y cuando ellos van a venir, van a estar un poquito más cansados. That's what I mean by redirecting. Y eso es lo que yo quiero decir con el cambio de dirección. Sometimes they need a warning. A veces lo que necesitan es una advertencia. Ezekiel chapter 3 talks about God giving us warnings. En Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel capítulo 3, a Dios habla de darle al pueblo una advertencia. And again, sometimes that warning can be the look. A veces la advertencia es la mirada. You know, every mom has that look. Cada madre tiene esa mirada. The evil eye. Es como un ojo malvado. My grandmother could look at you from across the room and make you stand like stone. Mi abuela tenía una mirada que si te miraba, muchacho, te paraban los pelos atrás. And you know that look says you keep acting up and the wrath of God is going to come down on you. Y esa mirada es, si tú sigues moviéndote, la ira del Señor va a venir sobre ti. And they need that warning. Y muchas veces necesitan esa advertencia. Sometimes you might have to use the mean voice. A veces tú tienes que usar el tono fuerte, el tono fuerte. The strong tone. The strong tone, that's it. And you know, again, I did not yell at my children. Yo no le grito a mis hijos. But they could tell when I was serious. Pero ellos podían ver cuando yo estaba en serio. And Teresa has that strong tone that makes me sit up straight. Y Teresa tiene también esa voz fuerte que también me hace parar. Sometimes that's what they need. A veces eso es lo que necesitan. But the warnings cannot be unlimited. Pero las advertencias no pueden ser ilimitadas. I've heard people say this, if you do that again, I'm going to spank you. Cuando dice, si tú haces eso de nuevo, yo te voy a disciplinar. I said, if you do that again, I'm going to spank you. Yo te dije, si tú lo haces de nuevo, te voy a disciplinar. I told you, if you do that again, I'm going to spank you. Te dije que si lo haces de nuevo, te voy a disciplinar. Do you want a spanking? ¿Tú quieres una disciplina? I'm about to spank you. Yo te voy a dar una pena. Don't make me spank you. Te voy a tener que dar una pena. Do that one more time. Si lo haces una vez más, That's ridiculous. eso es ridículo. I mean, when you say, do that one more time, and you're going to get a spanking, you know what needs to happen? Si tú dices, si lo haces de nuevo, te voy a dar una pena. When they do it again, they get a spanking. Si lo hacen de nuevo, hay que darle la pena. The child needs to know that there is weight behind your warning. Ellos tienen que darse cuenta que hay un peso detrás de tu advertencia. Another way that we can correct our children is by isolation. Otra manera de corregir a nuestros hijos es por medio de aislarlos. And that is we remove them from the situation that's causing problems. Los removemos a ellos de la situación que está causando problemas. Maybe they're not playing well with the toys in the living room with their sister. Quizás están jugando bien con los juguetes ahí en la sala.
So we tell them, go sit on your bed for 10 minutes. So tú le dices, tú tienes que ir y sentarte en la cama por 10 minutos. And then what that should give us a moment to do is also evaluate why we're having this problem. Y lo que nos debe ayudar a hacer eso es evaluar por qué ese problema está pasando.